Capítulo 2. Lorenda contempló la mesa vacía del vestíbulo con una sonrisa triste. Parecía increíble que, apenas una semana antes, se hubiera visto cubierta, como siempre, con tarjetas de visita e invitaciones. Y, a menudo, había en ella innumerables ramos de flores que le obsequiaban sus ardientes admiradores. Pensó que si algo podía hacerla detestar más aún a los hombres, era lo sucedido apenas corrió el rumor de que el conde de Camborne-y-Cardes había quedado en la ruina. Había esperado que eso ocurriera, pero no por eso dejó de producirle una desagradable impresión. Al día siguiente de la fiesta en Hampstead, había recibido el número acostumbrado de notas lisonjeras, una gran profusión de flores, y el llamador de la puerta casi no había dejado de sonar. Su padre no estaba entonces en condiciones de viajar, pero ella lo obligó a escribir una carta a Charles Fox diciéndole que la deuda sería pagada tan pronto como fuera posible, y que todo el producto de la venta de sus propiedades en Londres le sería entregado en forma directa a él por la compañía contratada para realizarla. Tendrá mucha suerte si logra cobrar lo que falte. Había gruñido el conde al terminar de escribir. No puedo permitir que te vuelvas un hombre insolvente, papá, contestó Lorenda. Encontraremos el dinero de algún modo, aunque nos tome toda la vida. El conde lanzó un juramento entre dientes y se sirvió otro trago. 2 días después, se ponía en camino a Cornwall, llevándose consigo 2 de sus mejores caballos y el mozo que le inspiraba más confianza. Lorenda pensó que aún esas pequeñas concesiones significaban un engaño hacia el hombre a quien debían tanto dinero, pero no dijo nada. Solo pensó, cuando su padre se alejaba de la casa a caballo, que era típico de él que no preguntara siquiera cómo se las arreglaría ella sola. En realidad, estaba segura de que él habría constituido más un fastidio que una ayuda, de haberse quedado, pero la tarea de vender la casa y preparar el equipaje que se llevaría parecía en extremo formidable. 2 de los sirvientes más viejos, que habían estado con ellos por largo tiempo, aceptaron ayudar a Lorenda hasta que ella se marchara. Había despedido al resto de la servidumbre, cuidando de proporcionarles buenas referencias para que no les resultara difícil obtener otro empleo. La firma que ella había contratado para realizar la venta se mostró muy optimista y le aseguró que podría obtenerse por la casa y su contenido una considerable cantidad de dinero. Lorenda había temido que la casa, por ser tan grande, resultara un elefante blanco, pero casi en el acto los agentes de bienes raíces empezaron a enviar posibles compradores. Aunque ella tenía la sospecha, de que no seguiría siendo una residencia privada, sino que la convertirían en una casa de juego, no estaba dispuesta a discutir el asunto con los agentes. Algunos de los cuadros eran valiosos y los muebles que no habían sido deteriorados por el paso del tiempo podían venderse. Pero nunca tuvieron suficiente dinero para sustituir las alfombras gastadas, ni muchos de los viejos cortinajes, cosas por las que no obtendrían nada. Durante todos los momentos del día, uno o más de los sirvientes le estaba preguntando qué debían poner en el equipaje y qué iban a dejar en la casa, y los hombres que hacían el inventario de lo que se iba a vender y numeraban los muebles parecían estar en todas partes. Algo que lastimó a Lorenda de manera inexplicable, aunque no quería confesárselo a sí misma, fue la conducta de Lord Edward Hinton. A pesar de que siempre lo había tratado en forma tan cruel, pensó, al recordar sus constantes protestas de amor eterno, que cuando menos él le seguiría siendo leal, aunque todos los demás se mostraran indiferentes a su desventura. Pero 2 días después de la fiesta de Hampstead, había recibido una nota de él que decía: Lorenda, debido a circunstancias sobre las que no tengo control, me veo obligado a salir de Londres. Sabes muy bien cuáles han sido mis sentimientos hacia ti en este último año y, aunque tú me has hecho notar con toda claridad que no significo nada en tu vida, no podía irme sin decirte adiós. Adiós, hermosa Lorenda, la de los ojos verdes. Siempre te recordaré. Edward. Lorenda miró por largo rato el contenido de la nota. Después fue en busca de su padre, quien todavía no se marchaba a Cornwall. Dime, papá, preguntó, ¿quiénes eran los amigos que estaban presentes en el Club White cuando perdiste tanto dinero y te vieron haciendo trampa, por desgracia? Comprendió, por la expresión de su padre, que resentía la pregunta, pero permaneció de pie, esperando su respuesta. Después de un momento él respondió malhumorado. Davenport y Charles Lambit estaban allí.
¿Y el duque de Dorset?, preguntó Lorenda. Su padre asintió con la cabeza. Ella se alejó de ahí sin decir más. Ahora sabía el porqué de la nota de Edward. El duque y la duquesa de Dorset habían desaprobado siempre la conducta de ella y se daba bien cuenta de que era la última persona en el mundo que deseaban como nuera. El duque era muy conservador y de una rigidez inconmovible. Sobre todas las cosas, evitaría estar relacionado de alguna manera con un tramposo. Edward dependía en forma total de su padre y el duque debió actuar con gran rapidez. Estaba segura, sin que nadie se lo dijera, que había enviado a Edward al extranjero o le había ordenado marchar a su casa de campo, hasta que el peligro hubiera pasado. ¿Por qué iba a esperar que alguien permaneciera fiel a mi lado?, se preguntó en voz alta. Sin embargo, jamás se había sentido más solitaria y abandonada que en esos momentos. Cuando nadie volvió a llamar a la puerta, aparte de los vendedores, se dijo a sí misma con una sonrisa cínica. Mientras más alto se sube, más dolorosa es la caída. Oyó sonar el llamador de la puerta y pensó que debía ser uno de los hombres que estaban preparando la casa para la venta del día siguiente. Como las doncellas permanecían arriba, guardando las pocas cosas que pensaba llevarse a Cornwall, acudió ella misma a abrir la puerta. De pie, en el umbral, con una expresión más sardónica que de costumbre, se encontraba Lord Grasford. Lorenda lo observó por un momento y después le dijo: No recibo a nadie hoy, Alric. Quiero hablar contigo, Lorenda, contestó él. ¿Puedo pasar? Ella titubeó, pero abrió la puerta con un gesto resignado. ¿Has venido a curiosear?, preguntó. ¿O querías reservar algún objeto de la casa que te haya gustado en forma especial? Hablaba con cierto tono burlón. Se daba perfecta cuenta de que la casa que Lord Grasford tenía en Hampstead estaba llena de tesoros y nada de lo que poseía su padre podía interesarle. Quiero hablar contigo, contestó él, colocando su sombrero sobre una mesa. Trataré de conseguirte una silla en la cual puedas sentarte, contestó Lorenda, pero todas están apiladas ya, listas para el remate. Lo condujo a la biblioteca, que se veía particularmente deprimente con los anaqueles vacíos, de los que se habían retirado todos los libros. Las alfombras habían sido enrolladas, las sillas puestas juntas en un rincón y los cuadros estaban colocados contra la pared. Lord Grasford, sin embargo, solo parecía tener ojos para Lorenda. Le parecía más hermosa que de costumbre, y admiraba su brillante cabello rojizo que destacaba contra la blancura de su piel. Ella permaneció inmóvil en el centro de la habitación. Bueno, ¿qué querías decirme?, preguntó en tono indiferente. He venido a sugerirte que te vayas conmigo, lejos de toda esta desagradable situación. Lorenda le dirigió una mirada penetrante, pero no dijo nada y él continuó. Podemos ir al extranjero, donde no nos vean todos los murmuradores maliciosos. Estoy convencido, como siempre lo he estado, de que tú y yo la pasaríamos muy bien juntos. Lorenda sonrió. Es muy amable de tu parte proponérmelo, Alric, pero creo que ya conoces mi respuesta. ¿Qué tienes que perder?, preguntó él. Solo este lío al que tu padre te ha arrastrado. Lorenda inclinó un poco la cabeza hacia un lado. Me pregunto en cuánto tiempo te aburrirías de mí, murmuró. No creo, Alric, que seas el tipo de hombre dispuesto a sacrificar nada en aras del amor. Si tú me amaras, contestó él, creo, sin vacilar un momento, que jamás me arrepentiría de haber salido de Inglaterra, ni querría regresar nunca. Si yo te amara, exclamó ella. Esa es la clave. Sabes muy bien que yo me aburriría de ti casi antes que partiéramos. Te deseo, Lorenda. Podría enseñarte a quererme también. Lorenda se echó a reír. Eres en verdad lo bastante tonto para creer eso. Todos los hombres me asquean y nunca amaré a ninguno. El amor es una condición que desconozco y que no me interesa. Caramba, Lorenda. Eres capaz de hacer perder la paciencia a un santo. Y tú no eres eso que digamos, repuso Lorenda mirándolo con malicia. Te conozco demasiado bien, Alric. Sé cómo te convenciste a ti mismo de que debías hacerme esta proposición, esperando, en el fondo de tu mente, que yo no la aceptara. Eso no es cierto. Tú me excitas hasta la locura.
Siempre lo has hecho. Si tuvieras un ápice de sentido común, vendrías conmigo y permitirías que yo te protegiera. Nunca he tenido mucho sentido común y sé mucho mejor que tú que estaríamos riñendo aún antes que hubiéramos cruzado siquiera el canal. Tú tratarías de tocarme y yo detesto que me toquen. Habló con una vehemencia que pareció apagar el fuego que ardía en los ojos de él. ¿Ha existido alguien más testarudo y más tonto que tú? Preguntó Alric. Ella no contestó y él empezó a caminar de un lado a otro, lleno de inquietud, sobre el piso desnudo. ¿Has pensado cómo será tu vida en el futuro, viviendo en Cornwall con tu padre, que se volverá medio loco de frustración al no poder jugar a las cartas? Lord Grasford vio por la expresión del rostro de Lorenda que había dado en el blanco. No habrá fiestas, ni admiradores, insistió él, como no sea unos cuantos campesinos burdos. Se detuvo y añadió con crueldad. En tales circunstancias, Lorenda, no hay belleza que perdure. Le pareció, aunque no pudo estar seguro de ello, que una expresión casi desolada había pasado por los ojos de ella. Colocó un brazo alrededor de los hombros de Lorenda y continuó diciendo en voz baja. Ven conmigo. Nos divertiremos de algún modo. Podemos irnos al oriente. Siempre he deseado conocerlo. Ella no se movió de donde estaba, pero él sintió cómo se ponía rígida al contacto de su brazo. ¿Y cuando hayamos agotado el oriente? Preguntó Lorenda en voz baja. ¿Entonces qué? Mi esposa podría morir. No está bien de salud. Lorenda lanzó una leve risa y se alejó de él. Oh, Alric. Eso está tan trillado como el decir que ella no te comprende. Y la gente nunca muere cuando uno lo desea. Lord Grasford la miró con incertidumbre. El sol que penetraba por las ventanillas brillaba sobre el cabello de ella, rodeándolo de luz. ¡Qué hermosa eres! Exclamó. Te deseo, Lorenda. Te deseo más de lo que creí que se podría desear jamás a una mujer, e intento hacerte mía. Lorenda lo miró con aire travieso. Mi vieja niñera solía decir, quedarse con el deseo de algo es bueno para el espíritu. Esa es mi respuesta. No puedes decirlo en serio. No puedes ser tan tonta como para rechazar la única oferta sensata que recibirías en las presentes circunstancias. Sus ojos se empequeñecieron antes de agregar, he oído que Edward ha sido enviado al campo, mientras que los otros galanes que se arrojaban a tus pies están buscando ya otra mujer a la cual idolatrar. Advirtió la sonrisa en los labios de Lorenda y eso lo enfureció. Soy un hombre muy rico, Lorenda, y estoy dispuesto a gastar hasta el último centavo de mi fortuna en ti. Puedes ser, de veras, tan tonta como para rechazarme. Me imaginé que tarde o temprano llegaríamos al asunto de tu dinero, dijo Lorenda con voz desdeñosa. Si mañana me pusiera yo también a la venta, estoy segura de que participarías en la subasta. Tal vez me conseguirías por poco dinero. Pero, como la decisión todavía es mía, debo decirte que no me interesa. Si no estuviera loco, dijo Lord Grasford con amargura, te dejaría ahora mismo sin decir una palabra más. Pero, como lo estoy, te daré una oportunidad más. ¿Quieres venir conmigo? Lorenda extendió las manos hacia él. Querido Alric, siempre recordaré que tú me hiciste una proposición que, como quiera que sea, es más de lo que los demás han hecho por mí. Y todavía insistes en decir que no. Cuando estés sentada en la soledad de Cornwall, mirando al mar y preguntándome de dónde saldrá el próximo mendrugo de pan que comeremos, sin duda alguna pensaré en tu riqueza, y al hacerlo me alegraré de que, a pesar de todo, no tengas suficiente dinero para comprarme. ¿Qué quiere decir con eso? Preguntó Lord Grasford. Quiero decir, en concreto, que no tienes nada que ofrecerme que yo desee, nada por lo que estaría dispuesta a venderme. No entiendo una palabra de lo que dices. Lo cual es mejor para ti. Adiós, Alric. ¿Lo dices en serio? Muy en serio. Gracias por haber venido a verme. Como si no pudiera controlarse más, Lord Grasford avanzó y extendió los brazos, pero de algún modo ella se ingenió para eludirlo. Estás mostrándote ahora impertinente, dijo Lorenda con voz aguda. Será mejor que te vayas, Alric. Tengo mucho que hacer y no puedo perder más tiempo. Maldita sea. Hablo muy en serio.
No me puedes dejar así. Discúlpame, ya sabes dónde está la puerta de la calle. Al decir esto, Lorenda abrió la puerta de la biblioteca y salió. Lord Grasford la oyó subir casi corriendo la escalera a la que ya faltaba la alfombra. Se quedó de pie un momento, con una expresión, no solo de frustración, sino de sincera sorpresa. Había estado seguro de que Lorenda aceptaría su propuesta, con tal de no sepultarse en las soledades de Cornwall. Esperó por unos momentos, casi como si pensara que ella volvería, arrepentida. Pero como solo el silencio de la casa respondió a sus deseos, cruzó con pasos lentos el vestíbulo y se marchó. La subasta tuvo mejor asistencia aún de lo que el propio vendedor había esperado. Aunque no iba a empezar hasta las 11 de la mañana, la gente empezó a llegar a la casa una hora antes. Iba a realizarse en el salón grande y las sillas que se habían colocado estaban totalmente ocupadas mucho antes que empezara la venta. Lorenda se daba perfecta cuenta de que la mitad de la gente presente había acudido por simple curiosidad. Reconoció a varios de sus enemigos y comprendió que habían venido a regocijarse con la situación en que ahora se encontraba. Gente a la que había despreciado y humillado, personas que habían criticado la forma como se comportaba y algunas que la admiraban en secreto por atreverse a hacer cosas que ellas nunca hubieran tenido el valor de hacer. Y había también, pensó con satisfacción, un buen número de compradores, en realidad interesados, que competirían entre ellos por conseguir las cosas que se venderían, con lo cual aumentarían los precios. ¿De veras piensa usted estar presente, milady?, había preguntado el subastador. Voy a estar allí, contestó Lorenda. Pensé que se sentiría incómoda, dijo él. En ocasiones como esta, casi siempre nosotros nos encargamos de todo. Estoy ansiosa de ver cómo se desarrolla la subasta, contestó Lorenda. Sabía que a la mayor parte de la gente le parecería extraordinario que ella asistiera, pero su orgullo no le permitía huir, como había hecho su padre. Pueden pensar lo que quieran, se dijo, pero no permitiré que crean que estoy vencida y que me encuentro sollozando de desesperación en mi cama. Se veía desafiante y muy hermosa, mientras se encontraba sentada junto al subastador, observando a cada uno de los compradores que iban adquiriendo los diferentes objetos. Se había puesto un vestido muy favorecedor y un sombrero de ala ancha, adornado con plumas. En realidad, su actitud impersonal no era fingida. Pero esa indiferencia terminó cuando las joyas de su madre fueron traídas al salón. Entonces, por primera vez, lamentó en verdad lo que estaba sucediendo, aunque comprendió que era simple sentimentalismo de parte suya. «Pareces un hada, mamá», le había dicho cuando era niña, a su madre, en una ocasión en que fue a su cuarto a darle las buenas noches, antes que ella asistiera a una cena. «Este collar pertenecía a mi tatarabuela», había respondido su madre, tocando las esmeraldas que rodeaban su cuello. «Un día, mi amor, serán tuyas y sentarán muy bien al color de tus ojos». Lorenda contempló ahora las esmeraldas y lamentó no haberlas usado nunca. Siempre consideró que eran demasiado ostentosas para que las usara una joven y se enorgullecía de su buen gusto en el vestir. Con frecuencia pensaba en ella, y cuando tomaba joyas más pequeñas de la caja fuerte, se decía que cuando se casara usaría el collar de esmeraldas, el cual se vería espectacular contra la blancura de su cuello. Ahora el collar iba a ser vendido y Lorenda observó a su alrededor, preguntándose cuál de las mujeres allí presentes le haría justicia. Se dijo entonces que no necesitaba haberlas puesto en la subasta. Le pertenecían a ella, en lo personal, y desde la muerte de su madre se había negado a permitirle a su padre que vendiera o empeñara las joyas. «Son mías, papá», decía ella siempre que él lo sugería. «Pertenecieron a la familia de mamá y, por lo tanto, no tienen nada que ver con los Camborne. Déjame obtener un poco de dinero con ellas, Lorenda», le suplicaba a veces su padre. «Muy pronto las recuperaré». Lorenda siempre se negó. Y si ahora las había puesto a la venta fue solo porque le avergonzaba que él tratara de eludir una deuda de honor. Cuando por fin las esmeraldas fueron vendidas, sintió que una parte de su juventud y de sus ideales, se habían esfumado para siempre. Las esmeraldas habían tenido un significado especial para ella, aunque no sabía bien en qué consistía. Le consoló ver que no las había comprado ninguna de sus conocidas de la alta sociedad.
Un anciano sentado en el fondo del salón y que parecía un empleado de importancia fue quien las compró. Lorenda se imaginó que era un joyero, y que las revendería. Cuando menos no tendré que ver a nadie luciéndolas y regocijándose con ellas, pensó y sintió deseos de que la subasta llegara a su fin. Cuando ello sucedió, sintió un gran alivio. Un resultado muy satisfactorio, si me permite decirlo, Lady, comentó el subastador cuando se quedaron solos en el salón vacío. ¿Cuánto se obtuvo en total?, preguntó Lorenda. Alrededor de 45.000 libras, mi lady. Y si usted acepta las 20.000 que le ofrecieron esta mañana por la casa, ello nos dará un total de 65.000 libras, antes de deducir nuestra comisión. Ya les he dado instrucciones para que hagan el cheque a nombre del honorable Charles Fox. Así se hará, mi lady. Lorenda tomó su capa y la colocó sobre sus hombros. ¿Mi lady se va?, preguntó el subastador. Sí, me marcho ahora mismo, contestó Lorenda. Salió de ahí sin volver la vista atrás. El carruaje de viaje esperaba afuera a cargo de un mozo muy joven, que Lorenda había seleccionado para acompañarla porque su sueldo era el más bajo de todos. El vehículo estaba lleno de baúles, cajas, valijas y una variada colección de cacerolas y utensilios de cocina que no valía la pena poner a la venta. Lorenda lo miró todo, con una sonrisa triste y, subiendo al pescante tomó las riendas. No había ya mucha gente afuera de la casa, y sin embargo, al alejarse de la Plaza Hanover se sintió segura de que, antes de la cena, todo el beau monde estaría comentando la final y audaz escapada de Lorenda Camborne. Muchos transeúntes miraban estupefactos el extraño carruaje que la bella y elegante dama conducía a través de Piccadilly. Estaban acostumbrados a ver las ostentosas libreas de los sirvientes de la aristocracia, pero ¿quién había visto nunca a una dama de la alta sociedad, con sombrero de plumas, conduciendo un carruaje de viaje y haciéndolo con innegable pericia? Como los dos caballos estaban frescos, viajaron a buena velocidad a través del tráfico y aumentaron su paso todavía más una vez que estuvieron en pleno camino. Cuando no había ya nadie que la viera, Lorenda entregó las riendas al mozo. «Sosténlas un momento, ven», dijo. «El camino es largo y será mejor que me ponga cómoda». Él, obedeciendo, tomó las riendas de las manos de ella y Lorenda se quitó el sombrero adornado con plumas. Lo metió debajo del asiento, cubriéndose a continuación el cabello rojizo con un velo, que ató bajo la barbilla. Volvió a tomar las riendas de las manos del mozo y al entregárselas, el joven le sonrió. «Esto es toda una aventura, ¿verdad, mi lady?», comentó. «Una aventura hacia lo desconocido, ven», reconoció Lorenda, «y como no vamos a volver, será mejor que la disfrutemos». Al decir eso, miró hacia el horizonte azul, que se extendía hacia el suroeste. Sabía que había dicho la verdad a Ben al decirle, «no vamos a volver». Este era el fin de un capítulo de su vida. Era un viaje muy largo y Lorenda se dio cuenta de que estaba cansada mucho antes que llegaran a Cornwall. Como no quería cambiar sus corceles por lo que podían ofrecerle en las posadas de la posta, ello significaba que no podían viajar la distancia que hubiera querido recorrer cada día. Tenían que llegar temprano y dejar descansar bien a los caballos, antes de partir a la mañana siguiente. Debido a que deseaba economizar, Lorenda no se detuvo en las posadas más grandes y costosas, sino en las pequeñas y menos cómodas, donde su llegada causaba siempre gran conmoción, porque los clientes de la nobleza eran muy raros en esos lugares. Encontró, sin embargo, que la mayor parte de los posaderos estaban ansiosos de complacerla. De hecho, por incómoda que fuera la cama o ásperas las sábanas, siempre durmió profundamente y despertaba a la mañana siguiente llena de alegría. Se había cambiado el elegante traje que se había puesto para la subasta, sustituyéndolo por algo sencillo y práctico. Estuvo a punto de ponerse más cómoda usando ropa masculina, pero luego recordó que si se vestía como un chico escandalizaría a la mayor parte de la gente del campo que encontraría en el camino. Por lo tanto, continuó viéndose femenina, aunque la forma en que desdeñaba el uso del sombrero pareció sorprender a muchos de los posaderos y sus esposas. Algunos de los caminos eran bastante malos, pero no llovía y, al menos, las pesadas ruedas del sobrecargado carruaje no se quedaron atascadas en el lodo, que era uno de los peores riesgos de viajar durante el invierno. Recorrieron,
en los últimos días, algunas regiones donde lloviznaba, pero Lorenda rechazó la sugerencia de Ben de sentarse en el interior del carruaje. Consideraba que su capa, que tenía capucha, le brindaba suficiente protección contra el clima. Algunos días hacía mucho calor y las moscas molestaban a los caballos. Entonces Lorenda se detenía y descansaba durante una hora, después de la comida del mediodía. No hablaba mucho con Ben, sino que se pasaba buena parte del tiempo pensando sobre lo que le reservaba el futuro y preocupándose sobre cómo conseguirían las 40.000 libras que todavía le debían a Charles Fox. Estaba segura de que él no los presionaría por algún tiempo. Era un hombre conocido como de buen natural, pues como él mismo se había enfrentado a fuertes deudas de juego, sabía lo difícil que resultaba reunir cantidades considerables de dinero en efectivo. Pero en el curso del tiempo, se dijo Lorenda, su padre debía cumplir con su obligación. La dificultad estaba en cómo podrían hacerlo. Cuando dejaron atrás los áridos desiertos y pedregosos páramos de Bodmin, Lorenda sintió como si hubiera entrado en otro mundo. Hacía muchos años que no había estado en el protegido estuario del Fal. Había olvidado lo hermoso que era y sus impresionantes flores, muy diferentes a las que existían en el resto del país. El tibio clima de la región, que en ocasiones llegaba a un calor semitropical, hacía posible que crecieran ahí flores y plantas que no se veían en ninguna otra parte de Inglaterra. Con verdadera delicia, Lorenda reconoció naranjos y limoneros, y hasta una mata de plátano. Las orquídeas silvestres sonrosadas y lilas que colgaban de los árboles le hicieron recordar muchos momentos felices de su infancia. Su familia había vivido largas temporadas en Cornwall, mientras vivió la madre de Lorenda. Pero cuando ella murió, su padre se negó a salir ya de Londres. El priorato, como le llamaban a la casa de sus ancestros, se había cerrado desde entonces. Solo quedó en él una pareja de viejos servidores, que se conformaban con ganar una cantidad irrisoria a cambio de tener un techo sobre sus cabezas. Como estaba segura de que ellos no podrían ocuparse debidamente de su padre, Lorenda le había dado al mozo que se fue con él las instrucciones debidas. Sabía que a su padre le alegraría su llegada, ya que al menos ella podría hacerle la vida mucho más cómoda. Los caballos dieron vuelta a la cumbre de una loma y cuando Lorenda contempló el valle que se extendía a sus pies, señaló con su fuete y le dijo a Ben: «Ahí está el priorato». Lo dijo con orgullo, pues el lugar era en verdad muy bello. La vieja casa había sido tiempo atrás un priorato o especie de pequeño convento, adjunto a un castillo que se había venido abajo y que se convirtió en ruinas a través de los siglos. La casa brillaba en un tono blanco intenso contra el fondo de los árboles verdes que la rodeaban. Se veía majestuosa, como si desafiara al tiempo y a los cambios. A cierta distancia, se divisaba el mar, de un intenso tono azul. ¿Es esa su casa, milady?, preguntó Ben muy impresionado. Así es, contestó Lorenda y comprendió, al decirlo, que no resultaría tan impresionante vista de cerca. Eso resultó evidente, según descubrió cuando empezaron a recorrer el largo sendero que conducía a la casa y que estaba lleno de agujeros y bordeado de árboles muy ancianos y necesitados de atención. Cuando llegaron al final del sendero, el priorato les produjo aún una breve impresión de grandeza, que desapareció al instante en cuanto se acercaron un poco más y pudieron ver hasta qué punto estaba en ruinas la mayor parte del edificio. El patio frente a la puerta de entrada estaba lleno de maleza, y parte de las verjas, que en otro tiempo tuvieron puntas doradas, se había venido abajo. La puerta de hierro forjado, que por siglos se había levantado orgullosa a la entrada, colgaba ahora torcida, separada en parte de sus goznes. Lorenda detuvo el carruaje frente a la puerta principal. Le dolían los brazos a causa de la considerable distancia que habían recorrido ese día. Aunque no lo hubiera reconocido ante nadie, se alegraba de haber llegado al término de su viaje. En el momento en que descendía del carruaje, apareció el mozo que había acompañado a su padre, seguido por la anciana pareja que cuidaba la casa. La residencia ancestral se encontraba más deteriorada de lo que imaginó. Los muros manchados y llenos de humedad y los techos se veían horribles. Era evidente que los muebles no se habían limpiado en años, y cuando se asomó a la primera habitación que se le ocurrió, observó que hacía mucho tiempo que nadie la había barrido ni sacudido. Continuó caminando,
segura de que su padre se había instalado en la habitación preferida de su esposa, la cual disponía de grandes ventanales que daban al jardín y de una hermosa chimenea de mármol. Él estaba ahí, sentado en un sillón, como esperaba, con una mesita de cartas frente a él. Estaba jugando, solitario. Ya llegué, papá. Su padre no se levantó, se concretó a mirarla y ella comprendió que había estado bebiendo. Como puedes ver, llegué a salvo, continuó Lorenda, y puesto que pareces tan interesado, te diré que el viaje fue cómodo y sin incidentes. ¿Me trajiste dinero?, preguntó el conde. Hasta el último centavo que se obtuvo por la venta, como debes saber muy bien, se le entregó al señor Charles Fox. Todo. Por supuesto. Eso me parece una soberana tontería, comentó el conde. ¿Con qué supones que vamos a vivir? No he pensado realmente en ello, contestó Lorenda con frialdad. Tengo unas cuantas libras para nuestras necesidades inmediatas y espero que haya algo comestible en el huerto y en la hortaliza. Hay abundante cizaña y maleza, si son de tu agrado. Lorenda se acercó a la ventana y miró hacia la jungla que había sido en otro tiempo un hermoso jardín. Los verdes prados, que otrora habían tenido una superficie aterciopelada, estaban ahora cubiertos de hierbas altas y las flores y los arbustos crecían en desordenada confusión. Era como una selva tropical, con una exuberante vegetación y considerable colorido, pero sin forma ni orden alguno. Y, sin embargo, el sol brillaba radiante, y Lorenda no pudo menos que sentir que por fin había vuelto a casa. Salió a la luz del sol y, por un momento, casi esperó escuchar la voz de su madre, llamándola. Luego, como si quisiera borrar de su mente el pasado, volvió hacia la habitación donde estaba sentado su padre. Iré a explorar la casa, dijo, y me gustaría cenar temprano. Tengo hambre. No he comido nada desde el desayuno. La comida aquí es detestable, dijo el conde. No hay quien sepa cocinar en esta casa y yo. Lorenda no se quedó a esperar que terminara de hablar. Empezó a explotar la casa y la encontró en condiciones todavía más deplorables de las que había anticipado. Espero que esto pueda comerse, dijo el conde a la hora de la cena, cuando se sirvió de una fuente que le ofrecía la anciana encargada de la casa. Yo misma preparé la mayor parte de la comida, dijo Lorenda. Mañana daré a la señora Dogman algunas lecciones de cocina, para que cuando menos no pasemos hambre. Por supuesto que esto sabe mejor que lo que he tenido que comer estos últimos días, murmuró su padre malhumorado. ¿Has tratado de cazar algún conejo?, preguntó Lorenda. Vi muchos cuando cruzábamos el parque de la casa. Todavía no he encontrado una escopeta. ¿Qué has estado haciendo, papá? He ido al pueblo. Sin duda alguna a la taberna de Penryn, comentó Lorenda. ¿A dónde más querías que fuera? En esta casa no pude encontrar siquiera un trago. Se detuvo antes de añadir. Allí, cuando menos, tienen un coñac excelente. Lorenda lo miró sorprendida y él explicó. Es francés, por supuesto. ¿Quieres decirme que lo traen de contrabando? Así ha sido siempre, la gente de Cornwall no cambia su modo de vivir. Lorenda se quedó callada y después de un momento, el conde exclamó con aire reflexivo. Creo que debíamos tratar de meternos al contrabando nosotros mismos. Me dicen que los que se dedican a él están ganando verdaderas fortunas. Algunas veces multiplican hasta 5 veces su inversión original. ¿Podrá ser eso verdad?, preguntó Lorenda. Recordó ahora que la gente del pueblo vecino siempre se había dedicado, en alguna medida, al contrabando. Tenía entendido que las ganancias justificaban el riesgo, pero las utilidades que mencionaba su padre eran fantásticas. El contrabando, al menos, aliviaría la monotonía de este agujero en el que estamos enterrados en vida, comentó el conde. Habló en forma agresiva y como Lorenda no quería contrariarlo, preguntó. Deben haberse sorprendido en el pueblo al verte. ¿Notaste muchos cambios desde la última vez que estuvimos aquí? Ninguno apreciable, salvo que varias personas han muerto ya y el resto parece estar a punto de hacerlo. Lorenda se echó a reír. Alégrate, papá. Tal vez esto no sea la casa Carlton, ni el Club White, pero es nuestro hogar y ya que tenemos que vivir en él, debemos sacarle el mejor partido posible.
No hay ningún partido, ni mejor ni peor, que pueda sacarse de aquí, gruñó el conde. No los recuerdo con claridad, dijo Lorenda, pero debimos haber tenido vecinos en el pasado. Si los hay, no los he visto todavía. No creo que sepan que estás aquí. Trata de recordar sus nombres. Su padre se encogió de hombros, como si no le interesara. Entonces dijo, como si no tuviera muchos deseos de compartir la información con su hija. Hay una sola novedad. ¿Cuál es? Preguntó Lorenda. Algún tonto, no puede ser otra cosa, está renovando el castillo Penrhyn. No lo creo. Exclamó Lorenda. Es uno de los Penrhyn. No, tengo entendido que se apellida Yale. Durston Yale, y viene de la India. Debe ser muy rico si puede darse el lujo de restaurar el castillo. Recuerdo que estaba todavía más dilapidado que esta casa. Dicen en el pueblo que nada en dinero. Me pregunto si sabrá jugar a las cartas. Papá. Lo amonestó Lorenda. Sabes muy bien que no puedes jugar hasta que hayas pagado tu deuda. ¿Y cómo podremos hacerlo? La única forma que conozco de hacer dinero es el juego. No puedes jugar si no tienes con qué hacerlo, dijo Lorenda como si estuviera hablando con un niño. Si este tipo de la India quiere jugar, jugaré con él. Es posible que pueda sacarle un poco de dinero. Lorenda suspiró. Es inútil discutir con él, pensó. Nunca podría hacer ver a su padre lo deshonroso que era desear jugar, sin haber pagado antes el dinero que debía. Quisiera ver el castillo Penrhyn, dijo en voz alta. ¿Qué has averiguado sobre el señor Yale? Solo que tiene mucho dinero, contestó el conde. Me gustaría saber por qué está interesado en el castillo. La mayor parte de la gente que hace dinero en el Oriente quiere vivir en Londres, o en sus alrededores. Supongo que hará un lío de lo que ha emprendido, dijo el conde con aire sombrío. Recuerdo que cuando yo era un jovencito el castillo era uno de los lugares más espectaculares del país. Había bailes en el invierno y fiestas en el jardín durante el verano. El viejo Lord Penrhyn atendía a sus invitados con una generosidad que ya no se ve en estos tiempos. Parecía haberse animado a hablar, y para alentarlo, Lorenda dijo. Debiste divertirte mucho en esa época, papá. Te diré una cosa, teníamos caballos inmejorables en aquel entonces. Y cuando Penrhyn heredó el título, él y yo solíamos organizar carreras de obstáculos. ¿Cómo nos divertíamos? Aunque algunos de los jinetes, si mal no recuerdo, se rompieron el cuello, lanzó un suspiro de exasperación. Supongo que este tonto no sabrá distinguir un burro de un caballo. Es probable que esté acostumbrado a cabalgar en elefantes, no en caballos. Habló con voz llena de desdén y Lorenda comprendió que resentía que el señor Yale tuviera tanto dinero, cuando ellos estaban tan pobres. Su padre podía tener a veces un espíritu muy mezquino. Esperaba, por su propio bien, que no empezara a enemistarse con su nuevo vecino antes de conocerlo. A menos que el condado hubiera cambiado mucho desde que era niña, Lorenda estaba bastante segura de que sus vecinos eran pocos y vivían lejos. Y, sin importar cómo fuera el recién llegado, lo mejor que podían hacer era establecer relaciones armoniosas con él. Tal vez sea de la edad de papá, cedió Lou, pero espero que no sea muy bebedor. No podemos gastar en bebidas. Cuando terminaron de cenar, ella y su padre se dirigieron a la sala y Lorenda, al instante, empezó a planear cómo podría hacer esa habitación un poco más cómoda. No tenía objeto abrir muchas habitaciones cuando disponían solo de la anciana pareja para mantenerlas limpias. Lo más conveniente sería reunir los mejores muebles que hubiera en toda la casa, los sillones y sofás más cómodos, y cerrar el resto de los cuartos. Como si hubiera adivinado lo que ella estaba pensando, su padre dijo de pronto, en una forma casi violenta. No puedo soportar esto, Lorenda. No puedo resistir vivir encarcelado aquí, lejos de todo y de todos, con nadie con quien hablar, rodeado solo de unos cuantos burdos campesinos con quienes tomar un trago. Había tanto dolor en su voz que, por primera vez, Lorenda sintió compasión de él. No hay nada que podamos hacer, papá, contestó. Estamos aquí para quedarnos, a menos que podamos vender la casa y los terrenos adyacentes. Lo puse en las manos de los agentes de bienes raíces antes de salir de Londres,
pero debo confesarte que no se mostraron muy optimistas. Su padre no habló y después de un momento ella continuó diciendo: tan pronto como tenga tiempo, iré a Falmouth y veré si hay un agente de bienes raíces ahí, y tal vez podamos poner un anuncio en el periódico local. Esperaba un estallido de furia de su padre y que se opusiera a la idea con la misma violencia con que lo había hecho en Londres, pero él respondió en actitud apática: haz lo que quieras. Solo sé que si tengo que seguir así mucho tiempo más, me pegaré un tiro. Se tendió sobre el sillón y al hacerlo volcó la mesita y las cartas con las que había estado jugando, solitario, se esparcieron por toda la habitación. Como si el incidente lo hubiera hecho perder por completo el control de sí mismo, el conde empezó a lanzar violentos juramentos, muchos de ellos obscenos. Lorenda no esperó a escucharlos. Salió por el ventanal, en dirección del jardín. Escuchó el agudo chillido de un murciélago y levantó la vista para observar sus alas puntiagudas, que se recortaban contra el fondo del cielo. Se alejó de la casa hasta que no pudo escuchar más la voz de su padre y entonces lanzó un profundo suspiro. No permitiré que esto me venza, dijo en voz alta, en tono desafiante, pero su voz se perdió entre las gruesas ramas de los árboles.